Take me back to the garden. Lead me back to the moment I heard your voice. Take me back to communion. Van a abrazar también esta nación. Así que quiero dejarles ahí con Eduardo Piña. Edu, muchas gracias. Que cuente tú el horario que está. Es un esfuerzo tremendo porque tenemos 6 horas, creo, de diferencia, ¿no? Así que imagínense Eduardo con su cafecita ahí. ¿Ven? Edu, te dejo toda la libertad. Buenas noches para ustedes. Acá es un poquito más tarde de lo normal, pero estamos acá. Me tomé un buen café cargado. Acaban a ser 1:30 de la madrugada en Albania, en el norte, pero bueno, siempre es bueno poder compartir con ustedes ahí en Punta Arenas, una ciudad muy amada por nosotros. El hermano Nelson, nunca se me va a olvidar que para la luna de miel, él nos brindó ahí su hospitalidad en su casa. Nos quedamos con él ahí, fue un tiempo hermoso. Y después volvimos nuevamente a Punta Arenas y pudimos compartir con ustedes. Así que, bueno, voy a compartir un tema, es misiones transculturales, pero vamos a ir mezclando con algunas cosas que tienen que ver con experiencias en el campo transcultural nuestro y estrategias para alcanzar a los musulmanes, pero cosas que nosotros hayamos experimentado. No les voy a hablar sobre estrategias de libros o cosas, sino cosas que hemos experimentado nosotros, básicamente. El título, Misiones Transculturales. Bueno, vamos a hablar, básicamente nosotros como familia, acá en Albania cumplimos 6 años, en Albania. Antes de empezar a compartir, yo estuve orando 15 años hasta poder hacer mi viaje exploratorio a Albania. Fue un tiempo de mucho renuncia, quebrantamiento, seguir caminando en fe aún sin ver resultados y muchas cosas que se levantaron durante ese tiempo con oposición, pero bueno, después de toda esa perseverancia y constancia, bueno, estamos acá gracias al Señor hace 6 años. Así que vamos a ir a compartir misiones transculturales. Es un tema no es tan complejo, lo voy a tratar de hacer bien simple y no tanta terminología, sino un poco más entendible. ¿Qué es misiones? Bueno, cuando hablamos de misiones transculturales, primero tenemos que ir, ¿qué son las misiones? ¿O dónde nacieron las misiones? Y lo más impactante cuando yo puedo compartir sobre misiones es que las misiones nacieron en el corazón de Dios. Desde Génesis a Apocalipsis se habla sobre misiones. Se habla sobre reconciliar al hombre con Dios, sobre este corazón apasionado de Dios por traer este puente para vincular al hombre con Dios y volverlo a tener esa relación personal con el Señor. ¿Y qué son misiones? Misiones son personas que envían a personas para alcanzar a otras personas. Básicamente, bien simple para no hacerlo complejo. Personas que envían a personas para alcanzar a otras personas para que puedan escuchar este mensaje de salvación. Lo segundo, ¿qué es ser un misionero? ¿Qué es ser un misionero? Básicamente es un enviado, es separado, apartado, es un embajador de Cristo que va a otro lugar y que lleva la bandera de Cristo y que imparte principios, valores, el reino de Dios que se ha establecido en su lugar de origen o hasta lo último de la tierra, para llevar los principios y valores de Dios. Un misionero. Acá vamos a hablar un poquito sobre misiones locales y misiones transculturales. Y para eso vamos a ir al versículo, al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y vamos a leer. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y leemos el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Acá vemos el tema fundamental. Antes que Jesús ascendiese a los cielos, el mensaje, las últimas palabras. Y por lo general, cuando nosotros compartimos las últimas palabras que tenemos, es el legado, lo que queremos transmitir es algo importante, algo necesario, algo que necesitamos escuchar, en la cual tenemos que captar el corazón y movernos a la acción. Y acá se habla sobre ese llamado. Yo digo que como iglesia local tenemos muchas responsabilidades, pero tenemos una sola misión: ir y hacer discípulos. Muchas responsabilidades, pero una sola misión. Independiente, bautista, pentecostal, Asamblea de Dios, presbiterianos, hermanos libres, independiente de la denominación. Responsabilidades tenemos muchas, pero una sola misión, que es escuchar las últimas palabras que Jesús hizo antes de ascender. Y por lo general, cuando uno está a punto de partir, lo que quiere dejar es un legado, quiere dejar transmitir algo que llegue al corazón de las personas. Son las palabras más importantes. Son las personas incluso esperan. Cuando alguien está por partir, siempre deja un legado. Y yo me recuerdo cuando tuve la oportunidad de vivir una situación bastante compleja con mi mamá natural, que ella falleció. Tuvo un cáncer terminal y yo estaba sirviendo al Señor con los jóvenes en Chile, y me llamaron que mi madre necesitaba decirme unas palabras. Yo volví a mi lugar de origen, a la ciudad de Rancagua, y ya mi mamá yo la vi en condición terminal. Mi mamá estaba aguantando para partir, pero quería transmitirme las últimas palabras, y yo entendí esas palabras como una real importancia que ella quería transmitir, el corazón, quería transmitir la esencia, el ADN de lo que había recibido durante todos esos años de instrucción, de capacitación en el Señor, y quería transmitírmelo a mí. Y saben que en ese momento mi madre me dijo, hijo, yo voy a partir con el Señor, en mi vida natural, pero yo quiero decirte algo: nunca te apartes del Señor, porque en el Señor vas a encontrar un Padre, en el Señor vas a encontrar esa paternidad, vas a encontrar el refugio, Él va a ser tu pronto auxilio. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te levantará. Yo lo único que al escuchar esas palabras me produjo una profunda emoción en todo mi ser, alma, mente, corazón, emociones. Y yo lo único que hice en ese momento, le tomé la mano a mi madre. Mi madre murió a los 47 años. Sirvió al Señor con pasión, con dedicación, con compromiso, con perseverancia. Amó a Dios como hasta ese momento yo no había visto una persona que amara tanto a Dios. Y me acuerdo que yo tomé de la mano a mi madre, y lo único que sentí de parte del Señor es orar y darle gracias por el ejemplo de vida de mi madre. Gracias, Señor, por los 47 años que me diste, de esta mujer valiente que estuvo conmigo, que me animó, que caminó conmigo, tuvo paciencia aún no siendo creyente, por las horas que ella dobló sus rodillas y en su habitación oró por mí y reclamó mi vida para Cristo, porque yo era hijo de la promesa. Y terminé de orar, y yo miré el rostro de mi mamá, y mi mamá cerró sus ojos y partió con el Señor. La real importancia de las últimas palabras que marcaron y sellaron y quedaron a fuego grabadas en mi corazón, de una persona cercana de mi madre, la persona por la cual me tuvo 9 meses en su vientre, me dio la vida. Dios permitió eso. Y yo después fui a la Biblia y leí estas palabras que Jesús, y yo asocié con la situación de mi madre, me había dicho las últimas palabras, y dije, wow, cuán importante es tomar en serio las últimas palabras de Jesús. No son palabras simples, no son palabras sin sentido, tienen una profundidad espiritual, un real
sentido de urgencia. Ni siquiera es un si querés hacerlo. Es un mandamiento, es una urgencia, es una necesidad. Yo digo, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado el Evangelio en Sudamérica o en nuestros contextos, de nuestras familias? Y hay naciones en donde ni siquiera han escuchado una vez a Jesús. Por eso las misiones transculturales necesitan ser entendidas. Porque yo estoy seguro y convencido que hay muchas iglesias, hay muchos llamados al campo transcultural que están ahí frenados, y yo sé que Dios tiene que levantar una generación, un ejército de jóvenes, adultos. Las misiones, en un trabajo natural, nosotros tenemos una jubilación. Yo digo que en las misiones transculturales, no hay jubilación. Hasta el último día, hasta el último suspiro que tú tengas, es para servir al Señor. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Y acá vemos la misión. Acá dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Acá es donde quiero romper un paradigma que solamente tengo que servir en Jerusalén. Esta real urgencia es simultánea, es universal, es integral. Jerusalén es mi comunidad, es mi tierra, es mi lugar de origen, en donde Dios me tiene. Yo serví en mi Jerusalén, serví en Rancagua, serví en mi país, pero era una parte del llamado de Dios que tenía con mi vida. Claro, yo sé que hay personas que tienen un llamado local a servir al Señor como misioneros dentro de su comunidad, y los respeto y los valoro y los animo. Pero cuando solamente la visión queda en mi comunidad, en mi nación, creo que es egoísmo. Y no estamos entendiendo el real llamado de Dios, que es integral, es simultáneo. Judea, mi etnia cercana. Mi Judea, contextos cercanos donde yo estoy. Mi Samaria, etnias similares a la mía, pero que tienen pequeñas diferencias. Pueden ser países vecinos, Samaria pueden ser países vecinos a Chile, donde se necesita ir y predicar el Evangelio. Sabemos que hay mucha necesidad en Bolivia, en Paraguay, en Perú, en donde se tienen que ir a compartir el Evangelio. Por eso tenemos que tener conciencia de la Samaria también. Y hasta lo último de la tierra. En etnias muy diferentes a la cual nosotros estamos acostumbrados, en donde son etnias en donde tenemos diferentes contextos políticos, geográficos, idiomáticos, culturales, tradiciones, religiosos, en donde escapa de lo normal, de lo aprendido. Yo puedo decir que estando en un campo transcultural, yo he tenido que volver a reaprender, a volver a reacomodar muchas cosas en mi vida, porque tenía costumbres, tradiciones muy arraigadas que tuve que despojarme por amor a la nación en donde estoy y para mostrar un amor verdadero hacia ellos. Porque un misionero transcultural, si va a una nación y tiene queja, tiene comparación, si se siente superior y ve a la nación en la cual está sirviendo, la ve como inferior, ahí hay falta y ausencia de amor. Y yo no puedo amar a una nación, no puedo servir en una nación, pero más importante es amar esa nación. Porque si yo amo esa nación, voy a traer un cambio y una transformación. Porque si no amo esa nación, es hipocresía. Y voy a estar transmitiendo carne humana, sacrificios humanos. Pero Dios quiere que renunciemos a eso y entreguemos un amor natural. Por eso el amor
cubre multitud de pecados. Y estamos necesitando misioneros en mi Jerusalén, en mi Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Simultáneo, una iglesia local que no entiende lo que son las misiones locales. Las misiones transculturales es como una iglesia que tiene 3 patas y está caminando con una visión errada. No está caminando con una visión completa como Jesús nos encomendó en Hechos 1:8. Y otra cosa más, es una invitación voluntaria la que nos hace Jesús, de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y una vez escuché, si no haces lo que dice la palabra Hechos 1:8, va a pasar Hechos 8:1, que vino persecución. Y ya no fue voluntario que tuvieron que salir, sino que tuvieron que salir por una... Y lo vamos a leer, Hechos 1:8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles quedaron, pero la iglesia fue dispersada. Fueron dispersados. ¿Por qué? Dios tuvo el primer plan original de Dios que fuera un ministerio de colaboración. Y como no se movilizaron, tuvo que haber un plan B. Y acá vemos, bueno, que vemos a Saulo en este versículo, que posteriormente pasó a ser el apóstol Pablo, que marcó una generación y que marcó también esas cartas paulinas y que hizo los viajes misioneros que marcaron un hito histórico en ese tiempo. Por eso yo quiero que tomemos estas palabras de Jesús como una invitación voluntaria, como una real necesidad, como que es como que cuando nuestro Padre nos dice o nos aconseja, es lo mismo que Jesús quiere transmitir hacia sus hijos. El Padre quiere transmitir el corazón. Y yo creo que tenemos que tomar estas palabras y hacerlas prácticas en nuestra vida. Vamos a avanzar un poquito. Cosas que tenemos que considerar en el campo transcultural. Y son cosas prácticas que yo he ido viviendo y he ido experimentando en el camino. Yo acá te estoy compartiendo de las cosas del corazón, las cosas que yo he caminado en el Señor y cosas que la hemos vivenciado junto con mi esposa. Lo primero, cosas a considerar en el campo transcultural. Porque muchas iglesias, a lo mejor muchas agencias enviadoras, a lo mejor personas, a lo mejor cristianos dentro de la iglesia local, a lo mejor tienen desconocimiento de las cosas que un misionero tiene que caminar o estar al frente y experimentar situaciones complejas en ese caminar. La primera, adaptarse a otro idioma totalmente distinto, complejo, y aún más, estando en tu lugar de origen o estando en tu base misionera, no tienes la posibilidad de aprender ese idioma porque no tienes profesores. Yo salí de Argentina al campo misionero, no había un profesor de albanés para yo aprovechar y caminar. Y los cursos, habían pequeños cursos por internet que eran demasiado básicos y era imposible aprenderlo. Para que tengan una idea, el idioma albanés tiene 36 letras, 36 letras el alfabeto. Es complejo, tiene pronunciaciones que son imposibles al idioma español. Naturalmente, el alfabeto español tiene una consonante. Una letra del alfabeto albanés tiene 2 consonantes juntas. Por ejemplo, XH, SH, ZJ, CZ, es bastante complejo. Y sonidos, por ejemplo, la V para nosotros en Sudamérica suena igual. Es que decimos V y V. Es igual el sonido. Acá están las letras, pero el sonido es totalmente distinto. Por eso es adaptarse a otro idioma. Es como nacer de nuevo. Es como un bebé.
nosotros como latinos somos relacionales, necesitamos comunicarnos, necesitamos hablar, expresarnos, transmitir algo. Imagínense llegando allá, salir a la calle, mirar, observar, investigar la cultura, pero llega un momento que ya es necesario expresarte. Y una de las situaciones más complejas, adaptarse a otro idioma. Y más aún, si tú estás llamado a ser un misionero transcultural, tenés que venir a largo plazo. Porque para aprender y aprender un idioma mínimo te va a llevar un año, mínimo. Te va a llevar un año. Si eres bastante estudioso y tener la capacidad. Sí. Edu, decirle ahí algo, ¿cómo se dice? Hola, para que tengan una idea ellos cómo es diferente, es completamente diferente. Ah, bueno, bien. Cualquier cosa ustedes me interrumpen y me hacen preguntas. La cosa que quiero que sea bien interactivo. Mire, para que tengan hola, se dice Pershandetia en idioma albanés. Pershandetia. Por ejemplo, chao se dice Mirupafshin. Por ejemplo, el Señor te bendiga. Soti Tebekov. Gracias. Falemenderit. Eso, bueno, dentro del mismo país tenemos diferentes dialectos. Por ejemplo, Falemenderit, eso se dice en la zona central. Pero acá donde yo vivo, en la zona norte, se dice Falemeners. Depende de la zona del país donde vives. Por ejemplo, ¿cómo estás? En la zona central, capital, y todo eso se dice Sie, es bastante fácil. Acá se dice Siqueñé, Siacaloba, lo mismo, pero cambian, depende del sector. Por eso el idioma, bueno, yo tengo este desafío para este año, yo poder predicar en idioma albanés, en la iglesia, que todavía no lo he podido hacer. He dado algunos devocionales pequeños, la apertura de la iglesia yo lo hago en albanés, oro en albanés, pero me falta dar ese paso de predicar en albanés. Y este es mi desafío para este año. Hay misioneros que llevan viviendo casi 15 años acá y todavía no predican en albanés. Pero yo no me quiero comparar con ellos, sino que me quiero autodesafiar a mí mismo a decir, en el Señor todo es posible. El idioma, si quieres ser un misionero a largo plazo, mínimo tenés que dedicarle un año intencional al idioma. Lo segundo, lo cual nos encontramos, adaptarse a otra cultura, tradiciones, costumbres, formas de ver la vida, pensamientos. Esta es una cultura que es una iglesia relativamente nueva. Ahora vamos a cumplir 30 años de iglesia evangélica en el país, recién. Anteriormente estuvimos inmersos en el comunismo por casi medio siglo en Albania. O sea, todavía si tú caminas por las calles, conversas con la gente, hay un pensamiento comunista. Hay un pensamiento totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Es una cultura que toma decisiones muy diferentes a como nosotros las tomamos. Es una cultura que todo es lentamente. Acá se dice a vaya. Por ejemplo, tú vas a hacer un trámite. Yo tuve que tramitar mi visa permanente acá. Fui a hacer un trámite. Le dije, necesito este papel porque tengo que presentarlo en migraciones. No, a vaya. Lentamente, no. Eso no importa. Lo vamos a solucionar, pero vamos a hacerlo a nuestra manera. Y ahí tú tenés que romper tu estructura, romper tus criterios y decir, bueno, Señor, si bien es cierto, no comparto en mi totalidad que todo sea tan lento, pero si yo tengo que hacer eso para ganar el corazón de Él, para tener una oportunidad para predicarle el Evangelio, amén, lo hago. Cultura, una cultura que también es fundamentada en el Islam. Las mujeres no tienen un valor aceptable dentro de la cultura. Para que tengan una idea, por ejemplo, cuando hay una división de una herencia, acá en Albania, menos de la mitad de la herencia va a la mujer. Y toda la otra parte va al varón, porque es una cultura
patriarcal, en donde el hombre tiene más importancia y la mujer ocupa cuarto o quinto rol dentro de la familia. Y la mujer, básicamente, ¿saben cuál es el rol que tiene que cumplir? Limpiar la casa, hacer la comida y cuidar los hijos. Y los esposos pueden terminar su jornada laboral, pero se van a tomar un café afuera. ¿Saben por qué? Para no volver a sus casas y ayudar a sus esposas. Una cultura bastante machista en ese sentido. Y son cosas culturales dentro de esta cultura. Bueno, yo no he tomado eso. Yo lavo los platos, ayudo a mi esposa a limpiar, y como un latino, ahí, ayudando y colaborando en todo. Bueno, ajustarse a un clima espiritual diferente. No son los mismos enemigos espirituales que vivimos en nuestro contexto en Sudamérica. Acá el clima espiritual es totalmente distinto. Acá hay un espíritu de opresión bastante fuerte, que si tú no estás bien en el Señor, en oración, en ayuno, en buscar al Señor, en lectura de la Biblia, fácilmente el espíritu de desánimo te puede atacar. Espíritu de desánimo, de soledad, espíritu de depresión, muy fuerte, espíritu de orfandad. Acá en la ciudad tenemos la ciudad con mayor cantidad de hogares de niños en comparación a la población en Albania. Orfandad física, emocional y espiritual. El clima espiritual se vive este pensamiento comunista que decía, también se ve muy arraigado. También se ven grupos de ateos todavía que quedaron después del comunismo, incrustados dentro de la nación. Así que el clima espiritual es diferente. Y uno que viene de otro lugar, de otro contexto, llega acá y es todo nuevo. Tiene que volver a descubrir, tiene que investigar, tiene que leer, tiene que orar, tiene que preguntar al Señor, Señor, ¿cuáles son las cosas que me tengo que levantar? Me acuerdo que el primer mes que llegué a Albania tenía un desánimo, me costaba levantarme, opresión, me costaba para tomar la Biblia, pero me autodisciplinaba a mí mismo, porque sabía que nuestras armas espirituales no eran contra las cosas físicas, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas que gobiernan sobre este lugar, y el clima espiritual también, porque les quiero decir que Albania fue el primer país en el mundo que se declaró ateo, y como constitución sacó la palabra Dios del diccionario, mandó a quemar todas las iglesias, mezquitas, iglesias católicas o iglesias ortodoxas que habían, y cualquier persona que declaraba Dios o declaraba algo de su boca que trajera una convicción de fe, era puesta en la cárcel, era mutilada o era echada fuera. O sea, un contacto espiritual totalmente. Acá a 400 metros yo tengo una cárcel en donde estaban y encerraban a los cristianos católicos, encerraban a los musulmanes y encerraban a los ortodoxos. Piecitas de 2x2, en donde tú quedas impactado de que ellos tenían encerrados ahí y ellos pasaban a la silla eléctrica. Si ellos negaban su fe, ellos les daban una oportunidad de seguir con vida. Pero si no negaban su fe, les ponían la silla eléctrica. Y ahí ellos, antes de salir, escribían sus últimas palabras, ahí en las murallas. En las murallas. Y ahí decía, ustedes no me quitan la vida, yo la entrego voluntariamente. Cosas así como mensajes, el vivir es Cristo, la muerte es ganancia. ¡Wow! Y tú quedas impactado con esa fe, esa certeza, esa convicción de esas personas que estaban dispuestas hasta a entregar su propia vida por la convicción de lo que ellos tenían. El clima espiritual es diferente en donde nos movemos. Adaptarse a un sistema nuevo financiero. Adaptarse, y sobre todo para los misioneros transculturales. En Sudamérica se está devaluando la moneda. Lo que nosotros recibíamos antes ahora es mucho menos
lo que recibimos por la devaluación, y uno tiene que, ahí con lo que tiene que adecuarse, tiene que, bueno, ahí uno ve milagros, ve provisión, ve multiplicación, ahí Dios hace, se mueve y ve. Pero el adaptarse, llegar acá, y uno está más familiarizado con el dólar, está familiarizado con el euro, pero acá una moneda local, LEC. O sea, hacer la conversión. ¿Cuánto equivale un LEC a un peso chileno? ¿Cuánto equivale un LEC a peso brasileño? Porque mi esposa es de Brasil. ¿O cuánto equivale un LEC a un peso argentino? Y todo eso, y ver cuál es la mejor forma, dónde cambiar el dinero para que rinda más. ¿Cómo son las formas de que puedan enviar dinero, adaptarse al nuevo sistema? Y la verdad que al principio, ahora ya con el tiempo uno va dominando esas cosas, pero estas cosas que le estoy diciendo yo traen estrés en el primer año, en el campo transcultural. Y es bueno que las consideremos para sacarnos niveles de estrés, niveles de incluso de ansiedad que pueden producir todo este tipo de cosas. Porque un sistema económico-financiero es muy diferente en Europa del Este a lo que es Europa Occidental. Para que tengan una idea, el sueldo mínimo en Albania son 200 euros. Yo creo que serán como 180.000 pesos chilenos, que es súper poco en comparación a Europa, que en otros países como Alemania sobrepasa los 1.000 euros, que es, mínimo son 900.000 pesos. Para que tengan una idea, el desbalance económico, somos el segundo país más pobre de Europa. No vamos a ver pobreza como se ve en algunos países, en Bolivia, en algunos lugares bien carentes así, pero sí se ve pobrezas en la estructura de las casas, en las no tantas cosas que puedan tener dentro de la casa, pero sí dentro de Europa somos el segundo país más pobre. La economía no está bien valorada, es un país que está más orientado a la agricultura y a la ganadería. Adaptarse al cambio de horario. Imagínense, ustedes son las 8:30, 9, para mí son las 2 de la mañana. Adaptarse al cambio de horario. Yo llegué hace menos de un mes a Albania y habían 6 horas de diferencia con Albania. Y los primeros días me costaba mucho, me quedaba dormido acá a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Y por ende no me levantaba a las 7 de la mañana, me levantaba a 10 de la mañana y estaba así como ajustándome a este cambio de horario. Y estas son las cosas que uno tiene que entender cuando va a un campo transcultural, y esto es poco, porque si vas a otras partes del mundo ahí hay 10 o 12 horas de diferencia, pero son 6 horas de diferencia donde tenemos que adecuarnos a ese cambio de horario. Y también son cosas que si tú no tienes un buen descanso, por ende tú no vas a servir al Señor con excelencia. Y por eso es importante tener en consideración esto. Porque si yo tengo un buen descanso y normalmente duermes 8 horas, vas a rendir al otro día mejor y vas a tener mejor capacidad para concentración, para estar atento, para brindar una solución o para desarrollarte ministerialmente. Esto es complejo hasta el día de hoy. Tenés que considerar que cuando estás en el campo transcultural está llamado a misiones transculturales a largo plazo. Acostumbrarse a no tener familiares y amigos cerca. Nosotros estuvimos 3 años en Albania y cada 3 años ahora estamos yendo a Sudamérica. Y nos estamos dando cuenta que nos está costando un poquito esa espera. Mi esposa es más orientada a los núcleos familiares con su familia en Brasil. Yo también, pero como llevo casi 20 años no viviendo con mi padre natural y desde que falleció mi madre yo viví solo con mi hermana mayor, se me hizo un poco más fácil, pero igual eso no quiere decir que uno pierda el afecto, el cariño, el amor por su familia, por sus seres queridos, por sus amigos, pero es algo que uno tiene que estar dispuesto a renunciar, tiene que estar dispuesto a entregarle a la familia, al Señor,
a los amigos, y que como Dios cuida de nosotros en el campo transcultural, Dios va a cuidar de nuestras familias y de nuestros amigos. Y algo que es ahora logramos tener amigos, pero una de las cosas que acá fue muy difícil poder generar amistades profundas, porque naturalmente como estamos en Europa, acá es un país parecido a Sudamérica, pero sí no es tan cálido como nosotros, en el sentido de que si tú quieres hacer amistades profundas, tú tienes que pasar tiempo con una persona y tienen que pasar varios años para tener amistad. A diferencia nuestra que tenemos más facilidad y somos más relacional. Por ejemplo, acá no te invitan mucho a las casas, las familias, sino que te invitan a tomar un café afuera. No hay una cultura de invitarte a almorzar o a cenar a su casa, ¿no? Es como esa su privacidad, su espacio. Ellos sí te van a invitar, no sé, a comer afuera o a servirte algo, un café o un pastel, un helado, o comer una comida típica albanesa, pero un restaurante o un lugar así, no es tan abierto como nosotros, que abrimos nuestra casa y vemos como una oportunidad para ofrecer hospitalidad para ellos. Y cuesta un poquito acostumbrarse a eso, pero con el tiempo uno va valorando a su familia y a los amigos que tiene a través de la distancia. Y bueno, las redes sociales nos ayudan a mantener esos afectos cercanos. Adaptarse a nuevos límites geográficos. Nosotros acá, Albania hace frontera con Montenegro, con Kosovo, con Macedonia, con Grecia y con Italia. Dentro de esos límites geográficos tenemos 5 países y 4 de esos hablan un idioma distinto. O sea, aún para movernos e ir hacia donde ellos tenemos que romper la barrera del idioma. Y son límites geográficos diferentes. Por ejemplo, una ventaja que tenemos, que nosotros, por ejemplo, yo vivo a 13 kilómetros de Montenegro, que era la ex Yugoslavia, vivo a 2 horas y media de Kosovo, que es el único lugar que habla albanés igual que nosotros, fue porque los mismos albaneses ayudaron con soldados para que Kosovo adquiriera la independencia de Serbia. Estamos a 5 horas de Grecia, al sur. Estamos a 2 horas 45 minutos de Macedonia. Eso es una ventaja. De los lugares geográficos son más cerca en relación con Sudamérica. Pero también tenemos que adaptarnos a límites geográficos totalmente. Por ejemplo, en Chile, vamos a Argentina, vamos a Bolivia, vamos a Perú, nos podemos comunicar, nos podemos relacionar, podemos mantener una conversación. Si bien es cierto, el acento cambia, a lo mejor las distancias son un poquito más complejas, pero la barrera de la comunicación es directa, a diferencia de estos límites geográficos que tenemos acá. Y si le queremos sumar a todo esto, que por ejemplo, yendo un poco más allá, Serbia viene en un contexto ortodoxo, Grecia es ortodoxo, bueno, Kosovo es islámico, igual que Albania, Italia, bueno, es más orientado al catolicismo y ahora está súper postmoderno, pero es más católico, por decirlo así. Está el Vaticano, hay una referencia, el Papa Francisco está allá, y por ejemplo, Macedonia también es ortodoxo. O sea, también hay límites geográficos, pero también idiomáticos y también eso con religiosos, también esos límites. O sea, adaptarse a trabajar con un nuevo equipo. Eso es, bueno, como Juventud con una Misión, eso nos ayudó bastante al servir en Argentina, en donde habíamos de diferentes nacionalidades, diferentes continentes sirviendo al Señor. Eso nos ayudó. Pero imagínense, adaptarse a trabajar con un nuevo equipo. Vinimos la primera vez a Albania, éramos 14 personas, 10 nacionalidades diferentes, 8 idiomas diferentes. Los primeros meses fueron
de pasar tiempo juntos, ver en qué nos podíamos comunicar, en qué podíamos hablar. Era imposible, había un coreano, imposible hablar en coreano con él, una ucraniana, imposible hablar ucraniano, una americana, bueno, un poquito de inglés podíamos hablar. Había una chica de... queda en Sudamérica, justo ahora perdí el nombre, pero es un país pequeño que está arriba en la parte, en América del Sur, que es... Surinam, Guyana. Guyana, sí. Ahí un compañero también, pero él hablaba inglés. Y teníamos, bueno, diferentes... albanés, un matrimonio albanés. Y era complejo todo eso y adaptarse a un nuevo equipo. Lo primero fue, bueno, sentarnos los 14 en qué idioma nos vamos a comunicar. Fue lo más... y ahí, bueno, dijimos, bueno, era muy complejo hablar albanés en ese momento, así que dijimos inglés y empezamos a comunicarnos. Yo en mi inglés bien arcaico que tenía, tuve que empezar a estudiar y bueno, gracias a Dios aprendí a comunicarme, pero fue muy difícil. Y viniendo también, adaptarse, adaptarse a un nuevo equipo, eso fue la primera etapa. Después nosotros nos cambiamos a otra ciudad y ahora estamos acá en el norte. Somos los únicos latinos, bueno, no, perdón, éramos los únicos latinos en toda la ciudad de Escodra, un chileno y una brasileña viviendo acá. Ahora llegó un matrimonio brasileño hace un par de días atrás, o sea que vamos, de a poquito están viniendo latinos, para que tengan una idea. Es como, yo no sé la población de Punta Arenas, creo que es alrededor de 130.000 habitantes, o un poquito más, por ahí. Más o menos somos parecidos a Punta Arenas, la ciudad donde yo vivo. Estamos rodeados de montaña, tenemos lago, tenemos mar, tenemos río, tenemos un castillo en la entrada de la ciudad, y es una ciudad bastante bonita, bastante interesante, es la ciudad más grande del norte de Albania, pero tuvimos que venir acá y nuevamente pasar por el proceso de adaptarnos a trabajar con un nuevo equipo. Si bien es cierto, ahora estamos con mi esposa, los dos solitos por este tiempo, pero hay personas que van a estar viniendo en el futuro. 2 chicas de Brasil van a venir ahora en agosto y estar con nosotros, pero tuvimos que insertarnos dentro de una iglesia local, y dentro de esa iglesia local había solamente albaneses. Eso nos ayudó bastante para aprender el idioma, el dialecto local acá en el lugar, pero también nos sirvió para poder trabajar en equipo y poder ver cómo es la forma que ellos trabajan y ver la mejor manera de desenvolverse. Bueno, ahí terminamos más o menos con algunas cosas que tenemos que considerar cuando estamos en el campo transcultural, que eran 8 cositas que yo anoté que nos van a ayudar a quitar niveles de estrés, preocupación o ansiedad cuando vengamos al campo, y son cosas que nosotros la experimentamos también, y por eso quería compartir sobre eso. Ahora quiero entrar un poquito no voy a entrar tanto detalle sabemos que la tarea está incompleta, de que necesitamos ir y predicar el Evangelio. Yo me voy a enfocar más que nada en estrategias que Dios nos dio para poder alcanzar a ellos, a los musulmanes en este tiempo. Porque sabemos, bueno, las estadísticas dicen que solamente un par de cositas antes de entrar. En el Islam se dice que por cada millón de musulmanes hay 2 misioneros para llegar a alcanzarle. O sea, sería un misionero para 500.000 de ellos. O sea, hay una real necesidad, y si esto te lo estoy hablando en el Islam, pero también si lo podemos llevar al hinduismo, al budismo y a otras áreas y esferas, pero yo te voy a hablar específicamente del contexto donde yo estoy sirviendo. Y eso es una real necesidad de obreros que se están necesitando. Por eso, cuando uno va al campo transcultural y ve todas estas situaciones ocurriendo, uno dice,
y se da cuenta cuando está en Sudamérica, dice, wow, y yo la verdad que tenemos la oportunidad de ir a la iglesia, no sé, congregarnos, tener la libertad para adorar a Dios y ir a cultos acá. Para que tengan una idea, acá en la ciudad hay 6 iglesias, pero es un dato más o menos, suena bonito, pero 3 de esas iglesias no superan las 12 personas. O sea, pero son iglesias. En una de esas iglesias que hay acá, ¿saben cómo tienen su culto de alabanza y adoración? El pastor pone el proyector, pone música por YouTube y adoran al Señor así. ¿Saben que nosotros como Juventud con una Misión, acá uno de los pedidos más grandes que nos hacen, si tenemos personas que puedan liderar la alabanza? Iglesia, si estás pensando y tienes el don de la alabanza, la adoración y querés hacer un viaje a corto plazo o bendecir a través de la adoración, esta es tierra fértil. Acá vas a ser recibido, pero te van a amar, te van a amar. Si tienes el don, la habilidad, el talento. Y bueno, no es nada personal contra Nacho, pero él nos va a venir a visitar nuevamente, yo sé, para el frente. Pero bueno, vamos a volver nuevamente, nos vamos a enfocar, nos vamos a salir de eso. Ay, no puedo, me parece que no puedo avanzar. Tengo que... ¿Cómo salgo de acá? Si me puedes decir cómo salgo de acá, porque creo que no... Ahí sí. Bueno, eso lo vamos a adaptarse a un nuevo tipo de comida. Son muy diferentes los tipos de sabores que tenemos en Sudamérica, los que experimentamos acá. Influencia de mucho comida de Turquía, porque por el siglo XIV al XIX fuimos colonizados por los Imperio Otomano, por los turcos. A un sistema de gobierno totalmente diferente, por lo general acá más orientado al socialismo y antiguamente al comunismo. Y en algunos casos adaptarse a persecuciones. Acá en Albania no hay persecución, que vas a morir, que te van a meter preso, pero sí hay una persecución un poquito más subliminal, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros vamos si queremos pedir permiso para realizar una actividad, y nos dicen, sí, ¿para quién? ¿Qué organización la está organizando? No, como Iglesia Evangélica de Escodra, por decir así. Ok, no, pero tiene que venir otro día. Es como que no te dicen que no, pero si un musulmán pide ese mismo permiso, lo tiene en el instante. Porque las personas que están en los cargos políticos o que toman decisiones dentro de las ciudades vienen de un trasfondo musulmán. Y por ende, claro, ellos tratan de privilegiar a su religión para permisos, para autorización y todo eso. Y para nosotros es 2 o 3 veces más difícil tener todo eso. Es un nivel de persecución un poquito más subliminal. Y hay cosas a considerar para trabajar en medio, para servir en medio de musulmanes. Lo primero, la oración. Tenemos que orar, porque nuestro Dios al cual nosotros servimos es muy diferente al Dios que ellos sirven. Y la oración puede romper estructuras, puede revelar una verdad de Cristo para sus vidas. Cosas que tenemos que considerar para servir con musulmanes. Oración. La oración del justo puede mucho, es bíblico. Orar sin cesar, dice. Y la oración es algo que abre puertas y rompe todo
principado, potestad o argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. La oración. Y un misionero transcultural, si deja de orar, pierde autoridad. La autoridad de los cristianos es alimentarnos de la esencia de estar más cerca, de tener una intimidad en lo secreto, en lo oculto, en donde nadie nos ve, en nuestra habitación, orar, clamar, interceder, declarar en fe, cosas que no las vemos con nuestros ojos físicos, pero sí traspasar con los ojos espirituales. Muchas veces yo he tenido oraciones en las cuales es totalmente contrario a lo que yo declaro en el mundo espiritual, lo que mis ojos naturales están viendo. Pero eso es fe, eso es convicción, eso es orar con expectativas del nuevo tiempo que se viene para esta nación. Otro punto, hospitalidad. Sea un amigo genuino. La hospitalidad es fundamental, lo que va a marcar una diferencia. Cosas que nosotros tenemos que hacer. Ser un amigo genuino. Acá es muy complejo conocer a una persona y predicarle el evangelio directo. Una vez a mí me dejó marcado, y una persona, cuando estábamos haciendo un proyecto de evangelismo y fuimos, y era la idea del proyecto era una Biblia para cada persona. Era en Durres, el puerto principal. Y llegamos y la idea era ir directo. Nos dijeron, vayan directo y prediquen el evangelio. Y me acuerdo que yo fui directo, pues fui obediente. Yo fui directo y le compartí. Y me dijo, ¿saben por qué no me gustan ustedes? Porque ustedes no están interesados en nosotros. Ustedes nos quieren imponer a su Dios. Él era, por supuesto, musulmán. Ustedes nos quieren imponer a su Dios, pero ustedes no están interesados en nosotros. No quieren generar una amistad. No quieren conocerme. Ni siquiera me conoces. No sabes cuáles son mis necesidades. Ni siquiera me dijiste, ¿tenés alguna necesidad? ¿En qué te puedo ayudar? No, tú me quisiste imponer a tu Dios. Y yo estoy seguro que tú quieres que yo reconozca a tu Dios, pero tú no quieres tener una amistad conmigo. ¡Wow! Y eso me rompió la cabeza, porque yo estaba más interesado en predicarle a esa persona, pero no interesado en la persona. Y esa persona notó que yo no la estaba amando en lo práctico. Y eso tenemos que generar la hospitalidad, invitarlos a ellos. Por ejemplo, nosotros como cultura latina, invitar a ellos a nuestra casa. Si ellos no lo hacen, nosotros mostrar un nivel de hospitalidad mayor, invitar a nuestra casa y prepararle un plato típico de Brasil, de mi esposa, prepararle un plato típico de Chile, mostrarle a través de la televisión, mire, este es mi país. Generar en ellos algo distinto, escucharles, ser amigos genuinos, tener este corazón de hospitalidad, que la hospitalidad sea reflejada a través del amor y seamos un amigo genuino. Hacer preguntas para llegar a conocerles. Muchas veces estamos acostumbrados a hablar y invadir y a la persona, y en estos contextos la persona necesita ser escuchada. Necesita que nosotros hagamos preguntas, así le damos la posibilidad de que ellos puedan tener la posibilidad de expresarse, de llegar a conocer a ellos de una manera sincera, de una manera normal, de una manera práctica. A través de preguntas. Ya también podemos conocer cultura, tradición, cosmovisión, la forma que ellos ven la vida, que eso nos va a ayudar también a después ser práctico en cómo poder orar de una forma direccional, de una forma directa. Escuchar con atención. No, yo tengo la particularidad en Sudamérica cuando, por ejemplo, alguien me estaba hablando y yo seguía haciendo otra cosa o no tenía contacto visual con la persona. O si estaba haciendo algo, le escuchaba a la persona, pero acá es muy importante tener contacto visual y si estoy haciendo algo lo dejo de lado
por poner atención. Mis 5 sentidos tienen que estar puestos en la persona. Porque así la persona así se siente valorada, así se siente que lo que está compartiendo es algo que tiene interés para la otra persona. O si no, pareciera que a nosotros no nos importa al no escuchar con atención. O a lo mejor me pasó una vez que estaba con una persona y estaba la tele prendida y yo le estaba escuchando, pero en un momento perdí la atención y me enfoqué en la televisión porque estaban dando una noticia que era importante, pero ya noté que la persona ya no tuvo el mismo interés de seguir compartiendo porque yo no estaba escuchando con atención. Y ahí yo dije, wow, hay que cambiar esa forma. Y si hay una persona sentada, lo más importante es esa persona, porque esa persona que tú estás escuchando puede ser el futuro discípulo que tú tengas, puede ser el hombre de paz que te dé entrada a toda la familia, si es hombre, como una cultura patriarcal. Si tú ganas el corazón de un hombre de la familia, después te abre toda la familia. Y no solo la familia, sino que sus amistades. Ganar un alma acá te abre puertas para llegar a muchas otras familias. Por eso es muy importante. No hablar en contra de Mahoma, el Islam o el Corán. Innecesario llegar a confrontaciones como esa. Más adelante, cuando ya genera una relación, un vínculo, una amistad, algo, si ellos tocan el tema, lo podemos hablar, pero con mucho tino y no tratar porque es muy fuerte para ellos. ¿Cierto? Por ejemplo, ellos dicen, para ellos como yo nací albanés, musulmán, y voy a morir así. Es como fuerte, es como una declaración de ellos. Y es muy complejo hablar en contra, es como que nosotros nos hablaran pestes de la Biblia, de Jesús y de la religión, de los discípulos, de todo lo que tiene que ver con nuestra teología. No sería ameno, no sería cordial. Y por eso tenemos que cortar todas esas cosas que nos puedan generar conflicto y que nos puedan cerrar puertas, porque literalmente esas cosas cierran puertas. ¿Sí? Respete sus costumbres y sea sensible. Por ejemplo, acá hay costumbres que a lo mejor para nosotros son diferentes, pero nosotros tenemos que respetar las costumbres de ellos porque nosotros vinimos a bendecir esta nación. Y si queremos bendecir esta nación, tenemos que despojarnos de cosas que son costumbres que eran típicas nuestras, lo que sí que son costumbres, si van en contra de principios y valores de Dios, claro, ahí hay un límite. Pero, por ejemplo, acá hay costumbres que antes de entrar a la casa, tú te tienes que sacar los zapatos y entras descalzo a la casa. Por ejemplo, hay costumbres que si tú llegas a la casa de una persona, el hombre de la casa, bueno, la mujer viene y te da un vaso puede ser de bebida, Coca-Cola o cualquier otro, o un jugo natural, y naturalmente en Sudamérica nosotros tomamos el vaso y tomamos. Acá no. Acá el hombre de la familia, de la casa, tiene que tomar el vaso, decir unas palabras, como para las personas que están dentro de la casa, y esta persona va a decir Yeshua, que eso significa salud. Y después de eso, las personas pueden tomar recién el jugo o el café o lo que te conviden. Eso es una costumbre de acá. Pero algunos dicen, ¿qué me importa? Algunos pueden decir, ¿qué me importa? Yo estoy con sed, me tomo el vaso. Pero eso te puede cerrar puertas también. O por ejemplo, acá es una cultura que te invitan a un café turco y en la misma situación. Por ejemplo, mi esposa no toma café
fuimos a visitar a una familia y en esa familia le dieron café. O sea, no te preguntan, te traen el café literalmente. Porque es cultural, es como nosotros en Chile somos buenos para el té, acá son muy buenos para el café. Y dan un café así, y con una gruma arriba que tú te lo tomas el café y te quedan todos los granos acá pegados, acá como en un bigote así. Y mi esposa no tomaba el café y yo le dije, tranquila, en un momento que ellos vayan o se paren o hagan algo, me pasas el café, yo me lo tomo rápido y te lo dejo al lado. Y claro, hubo un momento, se pararon ellos, fueron para allá y me tomé el café de ella, porque si Rosy no prueba el café, es como que ella no está aceptando algo tan tradicional, algo tan típico de la cultura de acá. Es como que está despreciando sus tradiciones o su costumbre. Y cosas así que tenemos que estar atentos también. Razone, pero no argumente, ni se enoje con ellos. Puedo razonar, pero tranquilo, no enojarme o no levantar la voz, y menos enojarse, porque ellos lo perciben. Y déjame decirte, si un latino se enoja, un albanés se enoja 4 o 5 veces más. Son muy temperamentales. Incluso hay una frase acá que dicen, si tú te quieres enojar con un albanés, piénsalo 4 o 5 veces. Porque el albanés es, como en Argentina dicen, mecha corta. Se quema solo, o sea, él le dices algo y él se va a enojar y temperamentalmente va a empezar a decir cosas y puede terminar mal esa situación. Por eso, si hay una situación que no nos parece, orar en nuestra mente, en nuestro corazón y decir, Señor, tengo que decir algo, o mejor, por mantener la amistad, cierro mi boca para no enojarme, para no ir en contra de lo que me está, o argumentar necesariamente. Si digo mi pensamiento una sola vez, y si él me argumenta nuevamente, y yo le argumento una vez, pero después, por mantener la amistad y el vínculo, es preferible dejar pasar, y después, en otra oportunidad más, a futuro se va a dar la oportunidad de volver a hablar sobre ese tema. Bueno, esto es importante, sí, en un campo transcultural. Si vas a venir, aprende palabras en su idioma local y hable con ellos. Algo cortito con esto. Por ejemplo, yo cuando la primera vez que llegué a Albania, yo le decía, sí, Albania, porque Albania es bonito, Albania es tanto. Y yo decía Albania, decía para ellos. Y resulta que Albania para ellos es como que un extranjero esté diciendo el nombre de ellos, porque el nombre real de Albania, nosotros lo conocemos como Albania, pero en su lengua autóctona, en su lengua materna es Shqiperia. Si tú le dices Shqiperia es Shumibukur, Albania es muy hermosa. Si tú dices Albania Shumibukur, te van a escuchar y nada, pero si tú dices Shqiperia Shumibukur, Albania es muy hermoso. Ellos, el solo hecho de pronunciar su nación en el idioma materno, ganas el corazón de ellos. Por ejemplo, hay una frase, ahora yo, gracias a Dios, tengo residencia permanente en Albania, un milagro de Dios que tremendo que lo pude hacer. Y un albanés se acercó a mí y me dice, Tani Tije Shkodran y Vieter. Ahora tú eres un viejo de Shkodra, me dijeron así, como una persona nuestra, porque tenía mi residencia permanente. Es como que ellos, y yo siempre hablo, cuando ellos me preguntan, ¿de dónde eres? Porque claro, saben que soy extranjero. Y yo contesto para ellos, Ungiam, Shiptan, Nieshim Porsim, Nesem Rami, Im. Yo soy albanés 100% en mi corazón, les digo. ¡Wow! Le hablo en su idioma y ellos quedan muy contentos. Por eso, a lo mejor pues, yo a todos los equipos que vienen, a todas las personas que vienen acá, por lo menos le animo que aprendan 2 o 3 palabras en albanés. Hola, buenos días y buenas noches.
aunque sea 3 palabras. Incluso, mira, esto voy a dar testimonio. Hace unos 6 meses atrás nos visitó un equipo de Brasil y ellos tomaron un desafío mayor que a nosotros nos animó mucho. Ellos dijeron, Rosy les enseñó a ellos para presentarse en la iglesia, decir, yo soy Eduardo, soy chileno, Dios les bendiga. Y todo eso lo dijeron en albanés, ellos. Y me acuerdo que a lo mejor la pronunciación no fue la mejor, no fue perfecta, no fue 100% correcto, pero sabes que yo vi el rostro del pastor, de su esposa y todos los miembros de la congregación quedaron impactados porque ellos llevaban 2 días en Albania y se presentaron en la iglesia así y ganaron el corazón ese grupo de Brasil. Y yo digo, con cosas tan simples, pero que si tú hablas el idioma que ellos hablan, ganas el corazón y ellos te aman. Y hasta el día de hoy se recuerdan de ese equipo. Y ellos me dijeron, Eduardo, la primera vez que viene un equipo, la totalidad del equipo se presenta en idioma albanés. Eso para mí me sorprendió y impactó mi corazón, de que ellos llevaban 2 días en Albania y se tomaron el tiempo para aprender nuestro idioma, para presentarse en nuestro idioma local, y yo con eso ganaron mi corazón, el pastor de la iglesia, para que tomen el realce de aprender aunque sea pequeñas palabras en idioma local. Presentar las creencias sabiamente, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores, con convicción, pero siempre pidiendo la guía y la sabiduría de Dios en cómo decimos, cómo lo decimos, y no sintiéndonos superiores o inferiores a ellos, sino que ellos se vean que estamos a la par, que no hay separación o que no hay superioridad en uno de otro, sino que estamos a la par y que podemos ser uno. Eso es importante. Y lo otro, persevere y no se dé por vencido. El perseverar y el caminar hace una diferencia. Hay una gran diferencia entre los oidores y los hacedores. Los oidores solamente escuchan, pero los hacedores son los que perseveran, independientemente de las circunstancias, independientemente de los resultados, y hacen una diferencia. Y como decía una película, retroceder nunca, rendirse jamás. Una película muy antigua, hace como 30 años, que nunca se me olvidó el nombre, porque retroceder nunca, rendirse jamás, porque nosotros como cristianos estamos llamados a avanzar y ver las dificultades, ver los obstáculos como oportunidades para seguir adelante y para tener la posibilidad de caminar en el Señor. Bueno, oportunidades ministeriales, oportunidades, iniciativas para evangelizar a los musulmanes, iniciativas o estrategias para evangelizar a los musulmanes. Bueno, yo soy director técnico de fútbol y es una herramienta que Dios me dio. Pude abrir una escuela de fútbol acá en la ciudad, se llama Águilas FC. Salió en un tiempo de oración ese nombre en relación a la palabra de Isaías, ahí, que dice que los que esperan en Jehová caminarán y no se fatigarán, correrán y no se cansarán, que Él da fuerza, cansado, y multiplica la fuerza al que no las tiene, como las águilas, y bueno, y Dios nos entregó eso, y ahí está Águilas FC, y es una herramienta. Y esto es muy importante cuando uno va al campo transcultural, es ver cuáles, y tener un tiempo de investigación para ver qué ministerios pueden ser fructíferos dentro de la ciudad. Y te doy un ejemplo de esto. Vino un matrimonio extranjero, no voy a decir nombres, nada, pero él gastó cientos y no llegó a miles de dólares en materiales, en infraestructura, en todo, porque él quería enseñar el cricket
dentro de Albania. El cricket. En Albania no tienen idea qué es el cricket. El hombre gastó un dineral de plata, uniforme, materiales, todo. Y todos esos materiales quedaron empolvados en un rincón, porque él no hizo el tema de investigación y observación. Y una de las primeras cosas, yo pregunté, ¿cuál es el deporte más popular en Albania? El fútbol. Ah, bueno, entonces puede ser una estrategia para llegar al corazón de ellos, de los niños, y a través de los niños una puerta abierta que me puede llevar al corazón de las familias y poder predicarle a los padres y poder tener ese vínculo. Y acá el deporte más popular en Albania es el fútbol. No tienen la calidad de como equipos en Sudamérica como Brasil, bueno, que tiene 5 Copas del Mundo, como Uruguay, que tiene 2 Copas del Mundo, Argentina 2, y nosotros tenemos 2 Copas América. Pero sí, ellos es muy masivo, y el deporte acá es, incluso yo estoy, creo que en una ciudad que le da muy énfasis a los deportes. Incluso para que tengan una idea, acá el equipo de fútbol femenino de la ciudad se llama Blasnia, que significa confraternidad en español. Ese equipo ha salido 9 veces campeonas seguidas del fútbol femenino. O sea, el fútbol acá en la ciudad es muy, muy bien visto. Y una estrategia por la cual yo he podido llegar al corazón de los niños, y esta escuela de fútbol está en un barrio musulmán. Y el 70% de los niños que asisten a la escuela de fútbol vienen de un trasfondo musulmán, familias totalmente musulmanas. Así que es un trabajo que estamos haciendo con eso. Y para poder llegar más profundo al corazón de ellos, dijimos, bueno, es un tiempo en donde ya ganamos la confianza, el corazón de ellos tenemos que introducirlo. Estamos dentro de una iglesia local y empezamos el ministerio de niños todos los sábados con ellos. Y ahí fuimos intencionales. Le estamos enseñando una historia bíblica, están aprendiendo un versículo de memoria, estamos haciendo juegos y dinámicas, y estamos haciendo un tiempo de que ellos puedan responder a algunas preguntas en relación a lo que les compartimos, a ver si ellos están entendiendo lo que les estamos compartiendo. Y está siendo un tiempo bueno con ellos. Empezamos no hace mucho, hace 4 meses empezamos con ellos, así que estamos viendo resultados, estamos viendo cómo ellos están creciendo y están aprendiendo cosas básicas de Jesús y quién fue Jesús, y aprendiendo cosas claves de la Biblia. Bueno, la amistad. Estrategias para llegar acá. La amistad es primordial. Las relaciones interpersonales son fundamentales. Él es chimo. Para que tengan un día íbamos caminando por el centro de la ciudad, y íbamos hablando con una argentina. Había una argentina, mi esposa y yo íbamos hablando en español en la calle. Y él se acerca y me dice, ¿ustedes hablan español? Yo lo quedo mirando así. ¡Wow! Sí. Y me acuerdo que tenía mucho temor y me preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y me habían dicho muchas cosas, como estábamos en una ciudad que era más, no era tan tradicional, sino que más practicante en los musulmanes. Me dijeron que no dijera mi nombre, mi primer nombre. Y yo le dije Alejandro, que es mi segundo nombre, no le mentí. Le dije mi segundo nombre, Alejandro. Y me dice, sí, Alejandro, porque yo quiero aprender español. Yo siempre mi sueño fue aprender español, y yo he estado esperando personas que vengan acá. ¿Tú estás viviendo acá? Sí, yo vivo acá. Me dice, yo quiero aprender español. Nos empezamos a juntar una vez por semana. Yo le enseñaba español a él y él me enseñaba dialecto de la ciudad, que es totalmente distinto al que yo había aprendido en Capital y en Durres, donde había vivido. Y así pasamos bastante tiempo, hasta que un día, meses pasaron, y un día él me dice, mira, yo veo algo distinto en ti. ¿Qué es lo que tú tienes que es distinto? Y yo venía orando para hablarle y decir, bueno, ¿cuándo será el tiempo que Dios me va a dar una palabra como para transmitirle? Y me dije, mira, eso que tú estás viendo diferente es que no soy yo. Es algo que está en mi vida, que yo lo acepté y eso cambió mi vida. Y ese es Jesús. ¿Tú escuchaste alguna vez de Jesús? Yo una vez escuché, pero quiero
no tengo mucha información. ¿Te gustaría tener información de él? Si gusta, podemos tomar tiempo para aprender de idioma español y tú enseñarme un poquito del dialecto de acá, pero yo te puedo enseñar algunas historias también de un libro que yo lo practico y yo lo leo y me gustaría regalártelo, si tú quieres. Y por diferentes situaciones yo perdí contacto con él, y él un día, él sabía dónde vivía, un día viene y me golpea el portón de abajo. Yo siento, ¿quién golpea el portón? Porque yo vivo en el segundo piso y esto era en planta baja. El portón así. Y bajo, y era él, me dice, Eduardo, ¿sabe? Alejandro, porque él sabía mi segundo nombre. Alejandro, ¿sabes que perdí mi teléfono, pero yo quiero seguir manteniendo la comunicación contigo y te vengo a dar mi nuevo teléfono? Ah, bueno, gracias, lo agendo, nuevo teléfono, todo eso, pero sabes que aparte de eso yo vengo a buscar ese libro que tú me habías prometido, que me lo ibas a regalar. Y ahí está la Biblia, que yo le regalé a él. Así que él está ahora leyendo la Biblia, está aprendiendo, y yo estoy teniendo como una especie de mini discipulado con él. No es tan profundo, pero estamos yendo lento, pero creando esas raíces profundas con él. A través otras oportunidades ministeriales también, oportunidades para alcanzarles, visitar la cárcel. Acá ahí están los pastores de la ciudad, en la cual es muy difícil que puedan generarse actividades en común, pero el ministerio carcelario permitió que de 4 iglesias podamos visitar la cárcel de varones y estamos haciendo un trabajo con ellos. Y muchos de ellos también vienen de un contexto musulmán, los que están presos. Así que seguimos ahí invirtiendo en la vida de ellos. Bueno, él es el pastor de la iglesia donde yo me congrego. Se llama Agustín Busjocay. Él es joven, tiene 34 años, su esposa tiene 30 años, y la esposa me dice tío, me dice tío a mí. Así que, bueno, estamos yendo a la cárcel, es otra oportunidad también de puertas abiertas ministeriales para llegar al corazón de ellos. Otra, enseñar idiomas. Mi esposa es profesora de idiomas, así que ella, Dios le ha dado gracias para enseñar a adolescentes, para enseñar a adultos, y una estrategia para llegar al corazón de ellos. Ellos están muy animados de aprender nuevos idiomas y tienen facilidad para aprenderlo. Así que es una puerta abierta, enseñar idiomas o alguna materia específica. Si eres un profesor de matemáticas, si eres un profesor de historia, si eres un profesor de cualquier área de educación, eres más que bienvenido, y ellos son muy abiertos a aprender. También servir en hogares de niños. Bueno, como les decía, dentro de la ciudad tenemos mucha cantidad de orfanatos, de hogares de niños, y ellos, bueno, ellos 5, 1, 2, 3, 4, 5, ellos nosotros regularmente los invitamos a nuestra casa y pasamos un tiempo de estar con ellos. Ellos están en la etapa, en un hogar de niños de 15 a 18 años, o sea, de 17 hasta cumplir 18, de 15 a 17, 11 meses y antes de cumplir 18. Y ellos están en la etapa, ahí estando en ese hogar de niños, de que ellos, una vez que cumplen 18 años, sí o sí por ley ellos tienen que salir. Ahí, no sé, el gobierno cubre hasta esa edad. Una vez cumpliendo 18, ellos tienen que salir afuera, y lo que Dios nos puso en nuestro corazón es poder ministrar en esta etapa tan importante en la toma de decisiones ellos. Le invitamos a casa. Algunos de ellos les gusta el fútbol, lo invito, si quieren ver algún partido de fútbol, que tengo televisión por cable, que les gusta ver la Champions League, lo invito. Tenemos tiempo de juegos, de compartir juntos, de cenar, almorzar, y ahí hemos ganado la confianza de ellos, y 2 de ellos ya están yendo a la iglesia y se están congregando. Él se llama Shpetim, que significa su nombre salvación. Shpetim es salvación, traducido al español. Y él es Iset, también, que él está yendo a la iglesia. Bueno, y los otros 3 hemos orado por ellos, hemos generado contacto, pero bueno, tenemos que seguir invirtiendo en ellos. Una oportunidad en servir. Servir en campamentos de refugiados. Tuvimos la oportunidad de ir a Grecia, y ahí sirviendo en campamentos de refugiados, ahí trabajamos con sirios, afganos, pakistaníes, y ahí es un tiempo que trabajamos con el ministerio Remar, que pudimos estar ahí sirviendo
y colaborando también con ellos. Y tuvimos oportunidad de servir en otros campos refugiados en Serbia y en Croacia, en donde, bueno, repartimos material evangelístico en idioma, en farsi, persa y en árabe, material que conseguimos y pudimos tener un tiempo muy, muy bueno. También oportunidades en servir en campamentos de refugiados, también. Bueno, servir a comunidades gitanas. Tenemos 7 comunidades gitanas dentro de la ciudad y acá los gitanos son muy despreciados, son como la casta más baja, ninguna iglesia trabaja con ellos, no se involucran con ellos y en nuestro corazón está como animar el área de misericordia y poder servir a ellos, visitarles. Ahí tuvimos una tarde recreativa, hicimos globología, hicimos juegos, hicimos tarde de deporte. Pasamos alrededor de 4 horas con ellos. Esa es una comunidad donde viven 200 personas, las casas de cartón, viven en condiciones bastante precarias, así que es interesante. Bueno, hay otra oportunidad de servir a través de operativos médicos. Este es un odontólogo que lo invitamos a la ciudad y él estuvo haciendo odontología y estuvo haciendo tratamientos para la comunidad de la ciudad en Shkodra. Estuvo en 2 ciudades acá en el norte y oren porque yo a él lo quiero llevar a unos pueblos no alcanzados que están cerca de la montaña, hacer un operativo odontológico. Así que oremos para que se pueda dar y que él pueda venir y podamos bendecir a esas familias. Visitando a pueblos no alcanzados. Acá Estrish es un pueblo no alcanzado, en donde viven con costumbres bastante turcas, otomanas, por la influencia turca en esos lugares. Bueno, a través del discipulado también es otra. Ella era musulmana y este domingo que pasó se bautizó y es un fruto de nuestro tiempo de servicio acá en Shkodra. Ahora ella está liderando la alabanza, en 3 meses aprendió a tocar guitarra, tiene un don especial, tiene una voz y tiene un corazón adorador para el Señor. Ella, cuando Rosy pasó un tiempo con ella, y Rosy, ella quedó tan impactada, porque Rosy hizo una comparación entre la vida de Jesús y la vida de Mahoma, y ella quedó tan impactada, cómo fui tan engañada, la vida que llevó Mahoma, una vida tan distinta, con muchas mujeres, se casó con una niña de 6 años, fue polígamo y tantas cosas, y la vida que había llevado Jesús, dije, ¿por qué nadie me compartió esto antes? ¡Wow! Y es como un fruto de Rosy de perseverar ahí con ella, en discipular. Bueno, hay muchas cosas más, pero no sé si el tiempo nos va a dar, pero voy a avanzar un poquito. Entender, bueno, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, como dice Efesios 6:12, y que cuando las personas les vas a compartir, vas a llegar al corazón de ellos. Si no te van a aceptar, no es que te están negando, sino que están negando a Dios mismo. Y que hay principados, potestades que se levantan con ceguera espiritual para que no puedan escuchar al Señor. También reconocer que la mies es mucha y los obreros son pocos. En el campo transcultural hay mucho mies, está listo para la cosecha, pero hacen falta esos obreros. Por eso, que sea su oración en este tiempo, que el Señor envíe obreros a su mies. Y también una forma de actuar para involucrarnos en el reto de llegar a los no alcanzados. Orando, ofrendando, o viniendo a predicar a este campo transcultural. Que Dios nos dé esa capacidad, que Dios nos dé que nos desafíe a cada uno de nosotros a ver cuál es nuestra parte dentro de la gran comisión. Si es orando, amén, compromete en oración ferviente, mantén comunicación con misioneros transculturales. Si es ofrendando, no importa la cantidad, porque a Dios no vamos a impactar con la cantidad, sino con nuestra obediencia y dar con alegría para la obra misionera. Y si Dios te está animando de ir al campo, de ir
y ser parte de esa respuesta a las oraciones, de ser parte de ese rogar para que el Señor envíe obreros a su mies, y tú estás haciendo respuesta a esas oraciones, prepárate, capacitate, instruite, busca a Dios, busca lugares donde te puedas capacitar. Y la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandato para ser obedecido. Hudson Taylor, misionero en China, que fue de gran impacto, y fue una persona que marcó esa generación. No es una opción, sino es un mandato para ser obedecido. En tu Jerusalén, en tu Judea, en tu Samaria, o si es hasta lo último de la tierra. Dios anhela que cada uno de nosotros seamos parte de sus planes para que todas las naciones sean alcanzadas, o por lo menos una vez tengan la oportunidad de escuchar quién es Jesús. Y termino leyendo este versículo en Romanos. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Yo creo que es una tarea a lo mejor que la vemos como imposible, de que cada persona tenga la posibilidad de escuchar una vez quién es Jesús. Pero para Dios nada es imposible. En Dios podemos cumplir y poder hacer práctico esa palabra que nos dio antes de ascender a los cielos. En Hechos 1:8 y en el 9, en el cual dijo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de tierra. En Él recibimos el poder, en Él recibimos la autoridad, en Él recibimos la capacidad, en Él recibimos la unción, en Él recibimos las armas y abrazamos esa palabra para poder ser testigos hasta lo último de la tierra. Y como dice este versículo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como ese remanente que no hemos doblado rodillas ante esos falsos dioses, ante esos dioses de Baal, tenemos la mejor noticia para transmitir a este mundo necesitado de Jesús, que es llevar el ministerio de reconciliación, llevar ese mensaje de reconciliación con Dios. Tenemos la oportunidad de poder ser como Isaías, que dice, heme aquí, envíame a mí, para cumplir las palabras de Jesús. Ese mensaje trascendental, importante, transformador, y que en gran parte muchas personas pagaron el precio y lo hicieron. Y yo te quiero animar de que tienes ese mensaje, esas buenas noticias, de transmitir buenas noticias, las buenas nuevas, del mensaje de salvación, para que ese mensaje sea predicado a toda criatura, como dice en el libro de Marcos. Un abrazo desde Albania, Dios les bendiga, y esto tenía en mi corazón para compartirles. Amén, amén. Bueno, creemos y nuestro deseo ahí. Bueno, Eero, te agradecemos un montón, la verdad que es muy especial, es verdad, escucharte cada vez con más autoridad, aún no más vivencia, más experiencia y más testimonio. La verdad que es muy bueno. Te agradezco todo el esfuerzo. Ahora te vamos a dejar descansar, dormir, que me imagino que la Rosy ya estaba descansando de hace rato, así que
le vamos a dejar descansar también ahí. Seguimos orando, seguimos en contacto y que ustedes también ahí tengan este corazón ahí también por ellos, ahí acuérdense de ellos ahí. Amén.